Después del noticiero, ahí el informante, y saludamos al senador precisamente de Evópoli, de la región de la Araucanía, Felipe Kast. Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí, y ahí veíamos caso Catrillanca, en esta oportunidad Matías del Río conversando con Carlos Alarcón, imputado precisamente por la muerte. ¿Qué percepción tiene el senador con en lo que va todavía este proceso judicial? Bueno, claramente tuvimos una tragedia brutal donde falla de alguna manera el garante de la seguridad en Chile, y hoy día hay una investigación. Me alegra que el gobierno, en vez de esconder el tema, de simplemente hacer como que no existió una crisis, haya pedido un fiscal especial y tengamos hoy día un proceso judicial completo y profundo. Bueno, hoy entonces fue del noticiero, ahí en el informante con ese y otros temas con Matías del Río, pero hay yo diría dos proyectos que están generando una serie de discusiones muy intensas en el último tiempo. Tiene que ver, por un lado, la propuesta de Camila Vallejo de bajar a 40 horas la jornada laboral, y por otro lado, esta indicación que ha anunciado el gobierno de establecer la jornada en 41 horas promedio semanales. Para conocer primero cuál es su postura al respecto. ¿Está o no de acuerdo con esa indicación, senador? Lo primero es decir que yo creo que aquí el gobierno, y se lo dijimos directamente en el comité político, creo que no actuó bien. Cometió un error. Y cometió un error, sobre todo importante, de forma, en el sentido de que es muy legítimo que el gobierno, cuando hay una demanda ciudadana como la de Camila Vallejo, que es legítima, es decir, quiero bajar las horas trabajadas, lo relevante, lo correcto, creo yo, es poder haber enfrentado este tema no en forma acelerada, no en forma ansiosa, abrupta, y eso creo que es lo que hizo la semana anterior, no la que pasó recién, donde afortunadamente nos juntamos con el gobierno. Le dijimos, mire, veamos los estudios, veamos el impacto, veamos que efectivamente tenga el impacto que todos queremos, que se pueda mejorar la calidad de vida, reducir las horas de trabajo, pero sin que bajen los sueldos, sin que esto signifique finalmente mayor desempleo. Pero y para creo que lo que decía un poco Pancho hace un rato, el gobierno al decir que va a enviar esta indicación de bajar la jornada laboral a 41 horas? Yo creo que se apresuró. O sea, en el fondo yo habría preferido un modelo donde hubiéramos dicho, miren, ¿saben qué? Acá hay una demanda ciudadana, pero también enfrentamos otras dificultades, como por ejemplo los robots que están hoy día cambiando por completo la forma en cómo se está generando el mundo del trabajo. Por lo tanto, hagamos una comisión de 2 meses donde efectivamente enfrentemos esta demanda ciudadana con seriedad, con estudios, con aplomo, y creo que eso no se hizo en su primer momento. Hoy día veo al gobierno con más disposición a decir, bueno, pongamos la pelota en el piso, acá hay una demanda ciudadana que tenemos que enfrentar, pero claramente sin populismo, sin hacerlo en forma simplemente abrupta, para poder subirse, y que desgraciadamente algunos parlamentarios ahí no quisieron estar fuera de la foto, se subieron a la foto simplemente por subir un par de puntos en la popularidad, y tenemos que dejar de lado la política del rating, creo yo. Tenemos que movernos a una política que de hecho la Concertación también tuvo por mucho tiempo y que yo creo que perdió cuando entró la nueva mayoría, que era una política de estudios serios, una política de hacer las cosas por convicciones y no simplemente pensando en el aplauso inmediato. Cristian Valenzuela. Senador, lamentablemente hoy día la política sí se mueve por el rating, y esta muestra de la reducción de la jornada laboral que cualquier encuesta podía predecir, porque si a uno le preguntan, ¿quiere trabajar menos? La respuesta ganando lo mismo. Es que no sé si la academia hace esa distinción, pero ¿cuál es la visión de Evópoli y suya, senador, respecto del momento económico? Porque no es solo la jornada laboral. En la jornada laboral es el aumento de la cotización previsional, que no sabemos si va a ser 4, 5, 6. 5. ¿Cuántos peajes le toma la Concertación, que ahora se sumó a este acuerdo nacional? Así es. Eventuales aumentos en el tema de salud, la sala cuna universal, o sea, una serie de medidas en un momento económico que es bastante frágil, que con los días, con las semanas, lamentablemente por lo que ocurre afuera y también por lo que ocurre adentro respecto a la incertidumbre en ciertas reformas, ha tenido impacto. ¿Cómo moderar esa búsqueda del rating, que hoy día puede ser la jornada laboral, el día de mañana puede ser el salario mínimo o el salario promedio, con las expectativas que la clase política les puede dar? Bueno, por lo mismo creo que aquí lo relevante es que hay 3 ejes de este gobierno y yo creo que no puede abandonar. Uno, claramente, es el crecimiento económico y el empleo. Si es que hay algo que a Chile Vamos le van a exigir siempre, es el empleo y el crecimiento económico, y creo que las fragilidades que tú mencionas, que yo le agrego la guerra comercial, le agrego efectivamente que desgraciadamente las reformas de los gobiernos anteriores, que fueron negativas, de Michelle Bachelet, quedan. O sea, pueden cambiar los gobiernos, pero las reformas quedan. Y por eso es tan importante aprobar la reforma tributaria. Por eso es tan importante que tengamos una agenda de procrecimiento. Pero claramente la sumatoria de aumentar 4 puntos las pensiones, que es positivo, sin lugar a dudas, pero que genera un aumento del costo laboral.
sumado a que hoy día la tecnología está reemplazando, desgraciadamente, se puede desaparecer el mundo asalariado por al menos 50% de los trabajos, según la OCDE, en 20 años. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es una política de futuro, seria, y evitar cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de ansiedad. Y yo creo que eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido en el último tiempo, con muchos parlamentarios ansiosos, adelantando las carreras presidenciales, con una lógica de mostrarle a la ciudadanía estar más preocupados por el poder que de las reformas estructurales. Por eso hay tres ejes: crecimiento económico, que yo creo que el gobierno sí está haciendo un esfuerzo importante. Segundo, creo que está el eje de seguridad ciudadana, que es fundamental. Y tercero, el tema social, la agenda de infancia. Y si me preguntan a mí, la más exitosa de este gobierno probablemente va a ser la agenda de infancia, donde tenemos a Susana Tonda haciendo una transformación estructural en el Sename y otras materias. Sí, entonces usted es crítico del modo en que actuaron algunos en Renovación Nacional. Estoy pensando también en el senador Manuel José Santón, que en su minuto, antes de que el gobierno anunciara esta indicación, ¿habían apoyado la idea de la diputada Vallejo? Yo soy crítico de la forma, efectivamente, porque si uno efectivamente dice, mire, yo comparto, y yo también comparto con Camila Vallejo el hecho de que todos queremos trabajar menos. Si de hecho tenemos un problema en la ciudad que espero que después podamos conversar. Felipe, les traje un regalo hoy día Felipe, de Ciudad Justa, que habla de cómo hoy día tenemos una disparidad, y la columna de Carlos Peña hoy día creo que, y la tuya también, Cristian, es muy buena, sobre cómo se generó un escándalo en Chile por un asalto de una cartera, muy grave por lo demás, en y Las 5 Condes, muertos en Puente Alto. y 5 muertos en Puente Alto, donde hablan que tenemos una sociedad completamente fragmentada en su capacidad de hacerse cargo de las urgencias sociales que enfrentan los municipios más pobres. Que, ojo, La Pintana tiene 46 veces menos guardias privados que Las Condes. Sin embargo, tiene 20% más delitos. Entonces, claramente, ¿cómo estamos hoy día focalizando los recursos a nivel municipal? Y que es culpa de la política, no es culpa del modelo económico, como que algunos, es culpa de la política. ¿Por qué hoy día tenemos más recursos públicos en una comuna como Vitacura, Las Condes, más que en Carahue, Cholchol o La Pintana? Eso claramente es que esa debería para un tema. Ahí, ese es un debate de cómo construimos Chile, donde la igual ciudadanía es real y no simplemente un dicho. Francisco. O sea, tengo kilos de preguntas, pero una que me llamó la atención es la interpretación de José Antonio Kast sobre el caso Catrillanca, que fue pública cuando estaba en Temuco. ¿Nos salimos de la jornada laboral? No, sí, ese no va. Y a ti te he escuchado. Bueno, según José Antonio Kast, esto fue una lamentable tragedia, pero producto de una operación policial compleja. Eso es lo que yo leí en los diarios. Y yo te he escuchado que fue un asesinato dicho y hecho. O sea, hay una diferencia de cómo interpretar eso. O sea, que claramente, yo cuando veo que alguien minimiza el hecho de que alguien que no estaba armado, y eso obviamente tienen que los fiscales hacer la pega, el día de mañana aquí todos con información parcial, hay que dejar que la justicia haga su trabajo, pero con la información que dispongo hoy día, la gravedad de que finalmente no se respetaron los protocolos, además de la gravedad de haber mentido, aquí existe un montaje, pero la gravedad de haber disparado a una persona que estaba sin armamento, sin fuego cruzado, me parece brutal y claramente es parte de la investigación, y por eso el gobierno reaccionó pidiendo un fiscal especial. Solo para hacer una precisión desde el lado de la interpretación y la exégesis que uno puede hacer, yo creo que lo que se refiere José Antonio es esta idea y esta noción de que los carabineros en Chile, en su inmensa mayoría, no salen a la calle a matar gente. Es que hay gente que lo duda. No, nadie ha dicho... Perdón, pero yo no he visto a nadie... Felipe, no es sobre ti. Es la inmensa mayoría no lo hace. Pero hay gente que piensa, el Partido Comunista piensa que todo esto son montajes por todos lados. Entonces, esa primera distinción. Y lo que él refiere es eso. Aquí hubo mentira. El propio senador fue objeto de una mentira, porque con la información que él tenía disponible en las primeras horas, o sea, hay una versión, y después esa cambia cuando uno conoce más información. Entonces, otra cosa es que esto sea un homicidio con distintos grados de responsabilidad producto de las decisiones posteriores. Eso es otra cosa. Pero creer que es, y vamos a ver la entrevista hoy día en la noche, en El Informante, vamos a ver qué es lo que dice el principal imputado en esta materia, y si efectivamente se lo va a matar, claro, o fue producto de un no enfrentamiento, que tomó malas decisiones y tuvo mala discrecionalidad. Pero creo que esa es la diferencia, ¿no? Nadie está diciendo aquí que él es inocente, que la justicia tiene que tomarse de esa manera, no, de ninguna manera. Alberto y luego Mauricio. Sí, yo creo volver y yo después paso de nuevo. Voy a dejarlo anotado. Anotadito. Muy bien. Quiero volver a las 40 horas. A ver,
yo creo que hay una discusión más corta que tiene que ver con los errores que cometió el gobierno, de ir en contra, después ir a favor, o ir más o menos en contra y más o menos a favor, y finalmente subirse con una cosa que le pasó en el gobierno anterior a Sebastián Piñera también, de subirse saltándose incluso a ciertos ministros, en fin. Pero más allá de eso, que creo que dada la magnitud y la importancia del tema, no es lo importante. Lo que hay que decir es que aquí lo que está detrás de la discusión de las 40 horas, a mi juicio, es que los gobiernos, y en particular ciertos sectores vinculados a la mantención del modelo de desarrollo que tenemos en Chile tal como está, como modelo en tanto tal, no han querido ver que se podía anticipar que una sociedad que estaba llegando a los ingresos medios iba a empezar a hacer requerimientos de otra naturaleza, asociados a la calidad de vida, por resumirlo. En ese contexto, ¿ya? Si uno mira, Chile tiene una jornada más alta de los estándares de mismo ingreso que hay en el mundo. Salió ayer en el pulso. Eso es bien evidente. O sea, Chile tiene una jornada extensa a igual nivel de ingreso. Y tiene un salario incluso, digámoslo también, el salario mínimo bajo respecto a igual nivel de ingreso. Entonces no hemos sido capaces de anticiparnos. Y cuando surge esto, efectivamente, cala muy hondo porque hace sentido en una sociedad que tiene dificultades más estructurales, que tiene que ver con lo que hablábamos con los alcaldes, la calidad del diseño urbano, que tiene que ver con las dificultades del transporte, en fin. Bueno, yo lo llevo de la siguiente manera. La pregunta es, ¿se nos sigue ocurriendo que manteniendo la misma dinámica del modelo de desarrollo que tenemos hoy día, en algún momento va a ocurrir el milagro que en vez de crecer 3 más menos, crezcamos 4,5 más menos? Es evidente que no. Los datos van a la baja. Hoy día todo en el mundo gira a cooperación más que competencia. A nosotros nos formaron para competir en el mundo empresarial. ¿Ya? Agregación de valor más que extracción. Economía circular menos desecho. Tecnología y sustentabilidad. Esas van a ser las economías del futuro y que van a llegar a ser países desarrollados. Nosotros estamos lejos de esto. Somos probablemente de los más eficientes de los países extractivistas. Y obviamente un país extractivista no puede darse ciertos lujos. ¿Ya? Entonces, no podemos bajar las horas, no podemos hacer no podemos negociar con los trabajadores por rama, no podemos hacer muchas cosas porque sencillamente se empieza a convertir en subóptimo. Pero aquí hay una transformación que hay que hacer. Y esto, que en un gobierno como este, que es un gobierno que cree en la innovación, que es un gobierno que viene del lado empresarial, bueno, hay que empezar a dar las señales en ese camino. Yo, Alberto, concuerdo contigo. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro en forma de innovación, y claramente lo que no me gustó de la forma en que se instaló este debate es que lo encuentro muy simplista. Es como de una lógica de pensar de que hay soluciones mágicas a problemas complejos. Cuando tú enfrentas la revolución tecnológica que estamos enfrentando, si tú no te enfrentas al problema en su conjunto y simplemente tratas desde el mundo político de buscar una solución simplista, vas a sacar muchos aplausos. Pero probablemente las encuestas, si tú preguntas, bueno, ¿usted está de acuerdo sin que le bajen el sueldo? Por supuesto, yo también, todos estamos de acuerdo. El problema está que aquí hay efectos dinámicos. Y sabemos que el desafío es cómo hacemos bajar las horas sin que signifique menos empleo, más desempleo y menos sueldo. O sea, al final todos sabemos cómo funciona la economía. No nos hagamos trampa en el solitario. Entonces la gracia es moverse ojalá a un sistema con más flexibilidad, más parecido. Me encantaría que aprovecháramos esta coyuntura, por ejemplo, para poder legislar en una lógica por hora. Una flexibilidad real, que en realidad la regulación laboral tuviese un mínimo sueldo por hora, una flexibilidad por hora, que haga que una persona pueda trabajar 4 horas, 12 horas, 20 horas, y que no seamos nosotros los políticos los que decidamos por ellos. Con, obviamente, una serie de protecciones. Pero creo que ojalá el debate se sofistique y no simplemente nos quedemos en la cuña corta de vender una ilusión, que al final es simplemente vender sueños que no son ciertos. Y eso creo que la política, desgraciadamente, se mueve mucho con la política del rating y no con seriedad. Mauricio. Mira, yo creo que focalizar el tema de las horas, 40, 41, 45, es en parte equivocado. Lo interesante es que aquí se están confrontando dos perspectivas acerca del tipo de sociedad que queremos construir. La perspectiva de la diputada Vallejo es la clásica perspectiva antigua de la sociedad industrial, donde la rigidez, tanto de la maquinaria como de las condiciones de empleo, era fundamental. La perspectiva que está planteando el gobierno, bien o mal, pero que está planteando, es una que es propia del futuro, o sea, de la sociedad que estamos recién hoy día comenzando a crear, donde la flexibilidad es fundamental. De hecho,
Yo no conozco ningún país desarrollado donde no haya una gran flexibilidad laboral y donde, por ejemplo, la jornada semanal no sea un promedio, que puede ser en 3 meses, 4 meses, un mes, hay distintos sistemas, pero nadie tiene hoy día jornadas rígidas de 40, 42 horas o lo que sea, sino que tiende a la flexibilidad. Y yo creo que de eso en gran parte va a depender el impacto de la reforma en la productividad, ¿ah?, y la posibilidad nuestra de avanzar hacia una sociedad mucho más moderna. Todavía las relaciones del trabajo en nuestro mundo laboral está muy atrasado. ¿Te puedo pedir una cosita? ¿Cómo no, compañero? Muy breve. Lo que pasa es que, a propósito de lo que dice Mauricio, de una discusión de hace mucho tiempo, tengo aquí el diputado Suárez Mujica, 1907, discusión sobre la ley de descanso semanal. Ah, ya, muy bueno, ya. Y el diputado explica... ¿Te escribió el diputado? Me escribió el diputado Suárez Mujica. Que vive en la calle Suárez Mujica. Y resulta que lo que él argumenta para decir que no se debe hacer esta ley, ¿ya?, para rechazarla, es que sencillamente el poder negociador de los trabajadores ya existe, 1907. Ajá. ¿Ya? Y la que escuela Santa María de Iquique, sobre todo. Exactamente. Y que efectivamente los trabajadores pueden, con su jefe, llegar a un acuerdo respecto a las horas de trabajo. Ese es el argumento que dio en 1907. Hoy día, a propósito de argumentos antiguos, digamos, el argumento que dio en su momento el ministro del Trabajo es que los trabajadores pueden llegar a un acuerdo con sus empleadores y no reconocen la ¿Cuál luna de disparidad. miel? ¿Cuál luna de miel? ¿Cuál pico en Italia? En 1907 todavía no estaba instalado el modelo. Bueno, pero el neoliberal argumento que es el nos mismo a rige hoy día. propósito de argumentos Una del pregunta, siglo Espérate, XX. una pregunta directamente. ¿Qué país desarrollado no tiene hoy día una flexibilidad horaria y promedios para determinar la jornada laboral semanal? Todos lo tienen. Todos lo tienen. Con una condición. Muy bien, todos lo tienes. Con una condición, Mauricio. Alta sindicalización. Y No mucho en todos, poder- no en todos no, países, eso no. te equivocas. No, pero, más que en Chile. pero mucho poder No negociador. tanto más que- sí. no en Francia no, por ejemplo, no. Oye, me van a perdonar, pero solamente voy a hacer una aclaración. Aquí yo, paradójicamente, voy a tener que coincidir con el senador Girardi, que paradójicamente esta semana se juntó con la Comisión del Futuro y dijo algo que es muy importante. Dijo, aquí realmente estamos mirando el problema equivocado. Y de verdad no estamos tomando en serio lo que va a significar la revolución tecnológica. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que, y yo no estoy de acuerdo con las caricaturas de que porque lo planteó una diputada comunista, no es serio. No. Yo creo que el Partido Es Comunista... antiguo, que es distinto. Bueno, lo que quiero decir es que estamos en una democracia donde todos tienen derecho a plantear sus ideas. Y a ser antiguos, por supuesto. Obviamente. Lo que quiero decir es que ojalá nosotros, como sector, y ahí creo que Chile Vamos, afortunadamente en esta segunda semana, avanzó muchísimo. Es decir, bueno, acá hay una demanda ciudadana, hay una necesidad, hagámoslo bien. Y no significa con esa lógica pequeña decir, no, porque lo planteó la otra parte, no me voy a hacer cargo de esa demanda ciudadana. Que al final todos estamos acá para ser felices, para vivir con nuestra familia, para poder estar con nuestros hijos. Y por eso creo que el hacerlo bien no significa esconder el problema. Y ojalá que le pongamos ¿Por qué más me tomas a flexibilidad. mí si yo no escondo ningún No. Lo que te quiero acaso. decir es que hay una oportunidad de hacer estos debates bien hechos para que todos salgamos ganando. Francisco Vidal. Yo creo que esta discusión, 40 o 41 horas, refleja la contradicción principal de la sociedad chilena. Mira, el viernes, o sea, Se antes fue de de ayer. tesis Panchito, vamos. No, el Mercurio de Chile. Usted siempre citando el Mercurio. Siempre, el Colombia. que en este caso no miente. Es que es columnista usted. Sí, además, oye, Un fiel amigo. ¿qué dice el Instituto Nacional de Estadística, encuesta de presupuestos familiares? Promedio de sueldo en Chile, promedio 576 lucas. Mediana, Más importante. que es donde está la mitad, 400 lucas. Me fui entonces a la fuerza de trabajo, 6.800.000. La fuerza total de trabajo en Chile. O sea, tenemos 3,5 millones de personas que trabajan por igual o menos de 400 lucas. Entonces, la discusión de 40-41 tienes que vincularla con lo anterior. Porque con ese nivel de sueldo deberían trabajar 35, weón. No 40. Y probablemente trabajan 50 o 55. No, Oye, sí, claro. aquí la idea de que todos trabajan Pancho, si 45 horas. el gran drama que tenemos que hoy día para poder superar la pobreza, muchas familias tienen que tener al menos a 2 personas trabajando. Exactamente. Entonces, el no primer logran dato, superar la pobreza. primer dato, La angustia yo de la clase creo media que es es esa. plenamente legítimo el planteamiento de rebajar las horas semanales. Yo felicito a la Camila, nosotros apoyamos a la Camila y al Partido Comunista y la oposición va a cerrar filas a las 40 horas. Creo que el gobierno, con realismo político, se dio cuenta
que tenía que bajar de la 45 con flexibilidad a 41 con flexibilidad, eso es correlación de fuerza. ¿Y usted apoya la flexibilidad? Siempre y cuando se garantice que no van a abusar del trabajador. Y leí en alguna parte, no es idea mía, que una buena solución legal, senador, es que la flexibilidad solo se produzca a petición del trabajador, no del empleador. ¿Por qué sería bueno eso? Porque, Mauricio, el derecho del trabajo desde 1919 existe para proteger frente al patrón al más débil, que es el trabajador. Antiguo. No, es la ley de gravedad. ¿Cómo va a ser antigua la ley de gravedad? Si el trabajador no tiene trabajo, no va a poder defender ese derecho. Pero no le culpemos al 7% sin trabajo de precarizar al 93% que trabaja. Es que eso no se está haciendo. Vieja consigna de la derecha. Pero además, Felipe, yo sé que tú leís harto. Mira, ¿leíste la Andrea Repeto ayer? Por supuesto. Y por lo ¿Qué mismo, te dice la Andrea Repeto? Por lo mismo te digo que no hay evidencia sobre qué va a pasar con el empleo. La Andrea Repeto, la mejor economista de Chile el año pasado. La que pide gradualidad y flexibilidad. Sí, está bien. Que leamos la entrevista No, completa. viene con la evidencia. Ahora, segundo, preguntemos... la misma que critica el cómo también todos estos proyectos han sido hechos sin estudios. O sea, Sí, está por favor, bien. seamos serios en Sí, leerlo completo. Porque lo leí completo. Ella dice que no se puede estimar el efecto de cuánto es la creación de empleo. exactamente. Sí. es que, Pancho, cuando tú haces políticas públicas sin estudios, estás jugando con la gente. Ese es el punto de fondo. Ya, pero es que- En el fondo puedes, tú como político, tratar de ganarte una buena foto, pero Felipe, finalmente haciendo puede daño no a haber otros. estudios, Entonces, pero hay evidencia. El gobierno eso de me mi refiero al estudio. presidente Lago, cuando yo estaba en La Moneda, Solari y Izaguirre, bajamos de 48 a 45. No hay evidencia por lo mismo porque se hizo bien en ese minuto. Se hizo con, ¿Cuál sería la diferencia? No, la gran diferencia es que se hizo gradualmente, se hizo en forma... Pues si esto también es Sí, gradual. No, pues. pero si eso no era gradual con Camila Vallejo. No, la Camila Eso es lo que te Vallejo, quiero- lo que te quiero decir- reunida con las pymes, les dijo a las que te pymes, quiero decir- en el caso de usted, que sea gradual. Ahora, no me diga yo 8 años, ponga. Pero, Pancho, si lo que te quiero decir es que no pienses esto como un juego suma cero. Y cuando tú dices que aquí el emprendedor, la pyme, el empresario es un demonio y el trabajador... Es que eso es tu caricatura cuando dices la empresa o el empleador no puede decir vamos a flexibilidad laboral. O sea, aquí obviamente el juego suma cero no existe. Para poder tener más empleo, digo, mejores sueldos, sí. necesitamos una alianza entre el mundo del trabajo y el mundo de la empresa. Estupendo. Entonces no es mira, simplemente un juego suma Pero cero. estupendo, Felipe, Eso es ¿por antiguo, qué como crees que decía existe Mauricio. el derecho al trabajo? Si las cosas fueran como tú las dices. Porque busca generar cierta simetría. Pero no es una lógica del juego suma cero como tú lo dices, que callemos al empresario, callemos al emprendedor porque es un demonio. Eso no es así. No, nadie Es una es demonio caricatura. en la vida. Bueno, por eso te digo, es que esa es la mirada antigua. Sí. Pero Y mira, esa creo que tenemos que cambiarla. Porque lo contrario, creo que va a ser el mismo empresario. Si ese empresario, oye, cuando ve las noticias y ve que de repente los políticos nos ponemos a hacer cosas sin estudio, sin seriedad, lo que mira y decide, vamos por los robots, no contrato a nadie más. O me voy a Perú, o me voy a Colombia a invertir. Entonces, seamos inteligentes. No somos un país chico. Tú, Alberto, también que has visto el tema del futuro, te he visto tuiteando mucho y leyendo sobre el tema del futuro. ¿Cómo hacemos que Chile sea ojalá una plataforma tecnológica para que muchos vengan a invertir a Chile? Entonces, si nos quedamos simplemente en la lógica sesentera, laboral, no vamos a avanzar mucho. Porque estamos compitiendo con otros países también. No hay que olvidarse de eso. Si fuésemos un país grande como China, que tuviese un mercado interno robusto, donde pudiéramos poner las reglas que queremos, incluso China, con lo grande que es, no se da el lujo de no competir con el resto del mundo. Nosotros con los chicos que somos, si queremos competir con el resto del mundo, seamos serios. No digo que no enfrentemos preguntas difíciles. Y lo que hizo Camila Vallejo, que creo que es valioso, puso una pregunta difícil. La pregunta es que cuando tú eres gobierno, cuando tú eres presidente de Chile, cuando tú lideras, tienes que tomarte esas preguntas difíciles con respuestas difíciles. No simplemente con respuestas fáciles. Correcto. Pero mira, yo creo que es que ahí está el punto, porque tú planteas el tema de los estudios y estoy totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, hay normas en ciertos países de que sobre cierto tamaño de la reforma Sí. tiene que haber un conjunto de estudios, incluso con metodologías establecidas, ¿ya? Para que efectivamente entender cuáles son los impactos Y que además potenciales. se evalúen después. Y los impactos no solamente, incluso los impactos conductuales, o sea, no solamente el impacto económico, que nosotros donde nos metemos siempre, sino que los impactos conductuales, que es donde nos ha pasado muchos problemas a nosotros. No solo el retorno económico, sino también el retorno en la calidad de vida de las personas. En la calidad de las personas y en la forma en que la gente se manifiesta frente a otras personas o frente a su ciudad, por ejemplo. Bueno, dicho esto, tengamos claro cuando se hace la crítica a Camila Vallejo de que no tenía estudios previos, qué sé yo, es que los diputados, la verdad es que para hacer un estudio de esta envergadura no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. O sea, los platas de asesoría no permiten hacer un estudio de la magnitud de esta situación.
lo que debimos haber dicho frente a eso. Es decir, efectivamente, hagamos una comisión, hagamos una investigación, encarguemos que el gobierno se asesore con 2 o 3 entes distintos, ¿no? que marquen una cierta igualdad de trato frente a la temática, independiente de las ideologías, en fin, eventualmente algún informe internacional, ¿ya? Y tener información confiable respecto al impacto potencial en las distintas áreas productivas, porque además, obviamente, en algunos lugares es distinto a otros. Entonces, eso efectivamente es lo que hay que hacer. En vez de ir y decir, no, es que mire, no tiene estudios, por tanto esto es una tontería, ¿ya? Porque puede o no serlo, ¿ya? Y puede ser una tontería decir que no por eso. Entonces, yo creo que efectivamente avancemos en eso, avancemos que efectivamente en el Congreso haya condiciones para poder mandatar a estudios más grandes cuando se trata de temas como este. Demos las condiciones para que la discusión tenga una cierta estatura, y yo en ese sentido considero que de alguna manera esta problemática nos ha puesto efectivamente una atención que es interesante. El dedo. En ese sentido. Y además, otra cosa, debiéramos ir probando el cambio paulatinamente, Eso de todas viendo maneras. los efectos que tiene. Exactamente. Por eso no digamos 7 u 8 años, vamos tomando paso a paso y vamos viendo qué pasa con el mercado laboral. Las reformas, Mauricio, que se han hecho, como tú dices, Claro, han sido relativamente exitosas. sí, porque sería súper triste que estamos perjudicando finalmente a las personas más vulnerables por hacer una cosa que nos parece bien. Hay que sumar todo lo que decía Felipe, o sea, tenemos una reforma de las pensiones, tenemos un montón de cosas que van a encarecer el trabajo por hora. Tenemos que irlo mirando con cuidado, porque los demás sería irresponsable. Y además tratar de salir ganando este debate, en el sentido de que si efectivamente hacemos justamente esta reflexión más profunda y logramos tener una legislación laboral que, además de mejorar la calidad de las personas, sea más flexible, efectivamente logre que, por ejemplo, hay cosas absurdas. En Chile tú a veces firmas un contrato y no tienes ninguna flexibilidad de qué cosas puede hacer. O sea, hoy día la legislación laboral no tiene ninguna polifuncionalidad de los mismos trabajadores, siendo que sabemos que hoy día, si no nos adaptamos a aquello, finalmente va a ser sustituido por otras tecnologías. Entonces yo creo que podemos salir ganando, y me alegra ver que el gobierno la segunda semana, después de una semana de mayor ansiedad, ha puesto la pelota en el suelo, y creo que hoy día vamos por buen camino hacia poder salir ganando este debate. Cristian, Senador, en esa línea, y cambiemos para de cerrar tema. este tema, Sí. ¿qué va a hacer Evópolis esta semana? ¿Dónde se traza la línea entre lo que va a aceptar y no aceptar de lo que termine imponiendo el gobierno en esta indicación? Bueno, nosotros junto con el Centro de Estudio Horizontal, Ignacio Briones, estamos preparando una serie de propuestas y probablemente las vamos a entregar el día miércoles al gobierno. Y si el gobierno no las acoge, ¿van a votar en contra? No, el gobierno probablemente la va a acoger. No espero que no acoja propuestas de sus propios partidos que son para mejor. Sería absurdo que el gobierno, si son buenas las ideas, obviamente el gobierno tiene el derecho a juzgar A veces los gobiernos la cometen decisiones calidad de absurdas, nuestras propuestas. Yo no quiero ser soberbio, pero espero que sean buenas y espero que esas propuestas finalmente sean recogidas. Ahora, esto, también una cosa, no es obligación que todos votemos todo igual al gobierno, pero vemos una disposición positiva del gobierno a poder poner la pelota en el suelo y poder escuchar estas propuestas de cómo mejorar esta indicación Senador. que hace el gobierno. Aunque en este tema sería súper grave si no se vota con el gobierno, como tú entenderás. Siempre En grave. este tema, que es clave para nuestra Siempre. economía. No me digas siempre, porque No, esta es a una ver. cuestión absolutamente importante. Así que Muchas cosas son importantes y nosotros somos parte del gobierno, así que nos hacemos responsables de lo que hace el gobierno. Y por lo mismo lo hacemos en ¿Trae forma, papita frita para nosotros? en forma constructiva. Pero claramente eso no significa que uno tenga que votar todo exactamente igual al gobierno. Hay Claro, pero ciertas senador, reformas que uno puede en estar ese en mismo contra. sentido, que tanto divide este tema al interior de Chile Vamos, y también el modo en que han actuado, por ejemplo, lo que le mencionaba antes el senador Osandón. Yo creo que por lo mismo no, y lo dijimos con todas sus letras, no nos gustó la forma. Y creemos que hay que mejorar eso, porque claramente tenemos que cuidar, sobre todo, el prestigio de hacer políticas públicas basadas en evidencia. Puede que acá haya un intento de adelantar la carrera presidencial. Yo creo que hay algunos que están ansiosos con eso, yo creo que es un error. Porque la única forma que tenemos de proyectar nuestro gobierno es que efectivamente hagamos la reforma estructural, en infancia, por ejemplo, que es la que más me preocupa a mí en lo personal. Y creo que va a ser la más exitosa. Tiene menos prensa, hay mucha gente que piensa que este tema ya se acabó y donde siento que se están haciendo 96 medidas fundamentales. Tenemos reuniones mensuales desde diputados del Frente Amplio hasta la UDI, todo el espectro político, con todas las instituciones, para efectivamente hacer un antes y un después en materia de infancia. Creo que va a pasar lo mismo con la economía. Si no tenemos una economía que efectivamente somos capaces de generar, y estamos creciendo más, es cierto, pero creemos que tenemos que ser muy ambiciosos para que la ciudadanía el día de mañana diga qué coalición de gobierno me garantiza que van a luchar para que yo tenga un buen sueldo, para que tenga un buen empleo y pueda llegar tranquilo a fin de mes,
y esa es nuestra responsabilidad como coalición de gobierno. Sí. ¿Y usted va a evaluar también la opción de ser nuevamente candidato? Lo pregunto porque el sin tema duda va a ser candidato. está presente, porque hay figuras bien posicionadas, está el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, Y su está el tema portaestandarte. presente. Por eso le pregunto directamente si es que usted también va a estar dentro de La esa derecha competencia. civilizada. Evópoli va a competir en todos los espacios, lo hemos dicho, vamos a competir en las elecciones de concejales, de gobernadores, de diputados y también en la presidencial. Vamos a estar ahí y eso lo va a decidir el partido. Hoy día es un proyecto colectivo, el partido Pero a propósito, definirá Felipe, de la buena a su- política y a de su recobrar candidato. la confianza de los ciudadanos que nos ven o que nos escuchan. Tú eres objetivamente el candidato presidencial de Evópoli. Esto de que, mira, que el partido es todo. Mira, yo que soy opositor a ustedes, es evidente que eres el candidato natural. En algún minuto Pancho. pensé que te podría hacer pelea la ministra de Transporte. ¿Cómo se llama? Gran ministra, Gloria Hood. Claro, dije yo, podríamos tener una primaria aquí. Pero tú eres el candidato natural, dilo. Pancho, yo te agradezco tu... No, yo te agradezco ¿por tu- qué? Este es el mismo emplazamiento que le hace el Este alcalde el- Lavín todos los días en la Yo radio. te agradezco, y en los te matinales. agradezco tu Obvio. cariño, Panchito, pero te insisto, yo creo que hay algo que, y perdóname que te diga esto con mucha franqueza, si hay algo que queremos cuidar en Evópoli, de verdad, es que esto sea un proyecto a 20 años plazo, un proyecto colectivo. Cuando uno Perfecto. simplemente dice, y obviamente soy un senador de ese partido, lo fundé junto a otras personas, tenemos otras figuras potentes como Luciano Cruzcoque y otros más, creo que hay que ser muy cuidadoso. Y creo que lo que hace daño a la política es cuando uno se lleva la pelota para la casa y transforma los proyectos colectivos en proyectos individuales. Sin duda. Así que todo a su tiempo, Panchito. Muy bien. ¿Candidato a gobernador de la región metropolitana? No. La tuya y dos más. le ¿Sabes dijeron. por qué lo pensé? La tuya y dos más. Dejémoslo grabado. Comienza la batalla No, con ya. Santiago. Y lo decía pensé, ayer un- bueno que esté Felipe aquí como senador. Como trato de ser riguroso, mi partido me pide que sea candidato a gobernador regional por la región metropolitana e ir a competencia primaria con la Claudia Pascual y con Claudio Rey. Pero yo dije, yo me leí la ley, cómo quedó. Pero fui más. El presidente Piñera nombró una comisión de 6 o 7 personas, donde hay una compañera y amiga mía en la comisión, que es la que más sabe, se llama Natalia Pergentile. Y le dije, Natalia, dame una clase sobre el gobierno regional. Y les voy a poner un ejemplo. No Porque aprobó, usted- no aprobó la clase, por lo tanto Oye, no va a... pero impresionante, Cristian. Voy a poner 3 ejemplos. Gobernador regional metropolitano. Tenís susto que no sirve para nada, en el fondo. Pero escúchame, se apaga la luz en Santiago, se corta el agua simultáneamente y yo, gobernador, sigo en mi casa. Porque es el delegado presidencial el que se hace cargo de la emergencia. Segundo ejemplo, hay una marcha autorizada, 3 muertos, ojalá que nunca ocurra. Yo me quedo en mi casa porque es el delegado presidencial el que... así está la ley. Absolutamente. Te digo más, el gobernador regional, Pati, no nombra a ningún seremi. Y en consecuencia no puede echar a ningún seremi. ¿Para qué ser gobernador regional? ¿Para ir el 19 de septiembre a la parada militar? Bueno, Gran parada. para. Y te voy a agregar otro desafío más y aprovecho de pasar el mensaje de dejarle a todos ustedes este librito. ¿Ah? Ciudad Justa. Sí, que es una agenda que Oh, estamos desde ese es un Evópoli. temazo, ¿ah? Que estamos desde. No, es que tú acabas de tocar un tema fundamental. ¿Tú sabías que, por ejemplo, Las Condes tiene más recursos que toda la región, que toda la intendencia de Santiago hoy día? Obvio, pues. Entonces, claramente, si queremos tener igual ciudadanía, ¿cómo le voy a pedir a una alcaldesa como La Pintana o San Bernardo que pueda enfrentarse a los desafíos de hoy día con la misma fuerza si tiene Pero, Felipe, un 10% de los recursos? Solamente te Claro. corroboro lo que estás diciendo. dejo aquí. A mí regálamelo también, pero escúchame. Trajo uno para cada uno. Sí, uno para cada uno. Pero Felipe Casa, senador, escúchame. Las Condes tiene un ingreso de 350.000 millones de pesos al año. También para usted. Gracias. Gracias a las reformas del presidente Lago, que yo fui el guaripola, rentas 1 y rentas 2, le quitamos a Las Condes 212.000 millones. O sea, a Joaquín Lavín le quedan 140.000 millones de pesos. Ayer estuve en un ampliado partidario en la Comuna de Independencia. Lo veo siempre toda la semana Pero, Pancho. yendo a distintos ampliados. Entonces, ¿va a conversar? Pancho. ¿A dónde ¿Tú va? cachas lo que es ser militante, bueno, sin pensar en un cargo? No me lo imagino si lleva como 20 años en cargo. Pues, ¿Cuál cargo sería? Yo soy vicepresidente de un partido. Para mí la militancia no tiene que ver con tener un cargo, weón. Bueno, menos que ya no. Pancho, Horario de yo protección sé. al menor. Ya, Directo, para que directo, Ustedes que son parte de la derecha, otros temas. las rentas municipales unido, ¿tú sabes quién me votó en contra? ¿Completo? ¿Casi completo? La derecha. Bueno, te quiero decir que a mí me parece, y este es un debate que quiero instalar también en Chile Vamos y en la centro derecha,
con mucha fuerza, y ojalá sumando la centroizquierda, que es que si queremos tener focalización de los recursos en los sectores más vulnerables, que es un eje central desde que se hizo el mapa de la extrema pobreza, en el cual participó mi padre en su minuto hace mucho tiempo. Así es. 1975. Si queremos tener la focalización de los recursos en los sectores más vulnerables, es una inmoralidad que tengamos municipios que tengan ingresos parecidos a los países europeos y otros municipios que tengan ingresos de países africanos. Aquí estuvo Y eso recién. es responsabilidad de nosotros, del mundo político, y yo espero que este sea un debate estructural, porque si queremos salvar la democracia de los populistas y del autoritarismo, tenemos que tener una democracia que funcione. Y el localismo, que es una tradición también histórica del mundo liberal, es fundamental. Mientras más cerca están los recursos de las personas, mayor es el impacto de esas políticas públicas. Mientras más lejos, mientras más burocracia haya, mientras más grande es ese Estado lejano, más frustración siente la ciudadanía. Yo no he leído el libro todavía, Pati, pero le quiero decir a nuestro senador que si tú divides el presupuesto de Vitacura por los habitantes de Vitacura, te da un per cápita de 1 millón de pesos. Sí. Si tú divides el presupuesto de Puente Alto por sus habitantes, te da 126 lucas. Así es. Ahora, ¿qué te expresa eso? Que la desigualdad territorial es hija Sí, pero es que o hermana de la desigualdad en el país. Esto es importante, Pancho, y escribí una columna hace un mes atrás, antes de que ocurriera este debate entre lo que ocurrió en Las Condes y Puente Alto. Un solo Chile se llama. ¿Me lo puedes regalar? También te lo regalo. ¿Y por qué es relevante? Porque al final del día, cuando la izquierda muchas veces dice, no, esto es culpa del modelo económico, yo les digo, esto es culpa del modelo político. Esta realidad de dos Chiles distintos, y lo digo por Cholchol, por Carahue, ¿qué le puedo ofrecer ese alcalde que me dice, Felipe, senador? Yo apenas tengo analistas para poder diseñar un puente, Así es. para poder diseñar una escuela. Entonces, claramente, tenemos el chancho mal pelado y creo que eso es culpa de nosotros. Me gustó esa Quiero frase. que aprovechemos también de conversar sobre un desafío que tienen los municipios, puntualmente el alcalde de Santiago, lo que hemos estado viendo en los últimos días con el Instituto Nacional. Compleja, especialmente la última semana, parecido a lo que ya venía ocurriendo antes respecto a incidentes en el establecimiento. Se intentó pedir el carnet de identidad a los estudiantes y lo último que hemos visto es que se está incluso pidiendo al Ministerio de Educación que se involucre en el tema e incluso evaluando la posibilidad de que se cierre el año escolar en el instituto. Bueno, usted, senador, estuvo ligado también a los temas educacionales. ¿Cómo se aborda lo que está pasando en el instituto? Lo primero, yo creo que, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, creo que hoy día en Chile no está funcionando la inteligencia penal. O sea, no es posible que cuando ocurre un caso como este no haya alguien de inteligencia que pueda efectivamente seguir a los encapuchados, que además veamos por las redes sociales o por las imágenes que los encapuchados están arriba de una azotea durante 10 minutos, 15 minutos sin que ocurra absolutamente nada. Y que después, adicionalmente, la justicia, y aquí quiero hacer un llamado también a la Corte Suprema, que evalúe cómo sus procedimientos internos están funcionando, para que efectivamente, después de que los toman detenidos, muchos de estos encapuchados terminan siendo liberados en primera instancia. Entonces, al final del día, la frustración de la ciudadanía, al ver que el sistema de seguridad ciudadana no funciona, es brutal. Y yo creo que aquí lo necesario es que la inteligencia funcione. O sea, y el Ministerio Público, el señor Abbott, porque aquí muchas veces se dice, no, el Ejecutivo, el Ejecutivo. Por supuesto que el Ejecutivo tiene responsabilidad porque las policías dependen del Ejecutivo. Pero cuidado, el encargado de llevar las pruebas al juez para que esa persona, finalmente el juez, tenga las herramientas, es el Ministerio Público. Y desgraciadamente hoy día los fiscales no tienen ningún tipo de chequeo, o sea, nadie los evalúa, no hay información pública de cuál es el éxito que tiene un fiscal cuando procesa. Y esto lo digo por la Araucanía también, porque aquí queda hoy día las imágenes por el Instituto Nacional. En la Araucanía el año pasado hubieron 270 atentados, 98% de ellos con impunidad. ¿Qué significa 98%? Que no ocurrió nada, que no hay un procesado. No hay una persona que está siendo ni siquiera procesada por la justicia. Entonces, claramente, señor Jorge Abbott, se lo he dicho, tenemos reuniones todos los meses con las víctimas de la violencia en la Araucanía y los fiscales de la Araucanía, tratando de pedirles seriedad, poder avanzar con recursos. Y claramente creo que si no enfrentamos en serio lo que está pasando en seguridad ciudadana en Chile, como un sistema sistémico, no solamente mirando al Ministerio de Interior, sino que la Corte Suprema, el Ministerio Público e Interior, que el Interior está haciendo algunas cosas interesantes, como modificar las policías, hay una serie de elementos que están tramitándose en el Congreso. Pero creo que está quedando fuera este debate lo que pasa con la justicia y lo que pasa con el Ministerio Público, que es el que, por orden constitucional, tiene que buscar las pruebas. Tú sabes que me llamó la atención, Pati,
que en el caso del Barros Arana, ¿te acuerdas de una destrucción tremenda que hubo? Ni uno. Decidieron no seguir No con la investigación. perseverar. Increíble. Yo creo Este es el mundo al Cristian, revés. Mauricio. muy cortito. Creo que toda persona que se interesa en política, que participa de una u otra manera, hoy día tiene una oportunidad. Nosotros nos tenemos que unir para evitar que el Instituto Nacional termine anticipadamente su año académico. Eso tiene que ser una misión fundamental. No podemos aceptar que la violencia, que la delincuencia, que este tipo de extremismo se imponga en los hechos, porque con esta discusión de la desigualdad de visiones, seguramente a lo largo de todo Chile hay problemas de violencia escolar que son minimizados también, que no tienen la misma plataforma. Pero hoy está esta plataforma, y esta plataforma ha estado visible todos los días en esta última semana. Y creo que la decisión que enfrenta el municipio, que va a hablar el lunes con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior, eventualmente de cerrar esto sería la peor señal de todas. Segundo, en el tema de la inteligencia yo estoy de acuerdo con el senador respecto a lo que uno está viendo ahí, pero ¿qué pasa con lo que uno no está viendo? Porque creer que esto es un grupo de estudiantes que se juntó y se organiza de manera espontánea y aquí hay recursos involucrados. Nadie lo cree, por lo menos no lo creo. Para tener molotovs, para lanzar, para quemar, para anticiparse. O sea, esas personas que están ahí, en algún lugar, están siendo entrenadas, coordinadas. A mí me toca pasar por la Alameda todos los días de la mañana y me ha tocado varias veces ser detenido por los incidentes que hay. Y uno ve alumnos hablando por teléfono, coordinando las acciones. Entonces, creo que es inaceptable, creo que el gobierno tiene que intervenir. Sí, el municipio ya no puede, el sostenedor no puede asumir esto solo y nosotros tenemos que dar una señal clara de defender ese instituto y cualquier liceo en Chile y cualquier colegio en Chile, donde tiene que imperar el orden, tiene que imperar el Estado de Derecho y no ganar la violencia. Yo creo que eso es un acuerdo mínimo fundamental. ¿Se debiese cerrar o no el año escolar en el instituto? Yo creo que no debería, o sea, hay que luchar al máximo. Pero una cosa es importante, estamos hablando de lo que pasa hoy día, de lo puntual, que es terrible, inaceptable, concuerdo plenamente. Pero este es el producto de una larga historia de lo que yo llamo populismo educativo. Es decir, la devaluación sistemática del mérito, de la exigencia, de la excelencia, de la selectividad, de la disciplina Y del respeto. y de la jerarquía del saber. Aquí un igualitarismo infantil, que todos valen lo mismo, etcétera, ha transformado colegios de excelencia como el Instituto Nacional, de donde han salido 18 presidentes de Chile, en una anarquía. Esto es un producto de largo plazo y lo que tenemos que atacar son las fuentes, que es la devaluación de la escuela como debe funcionar. Alberto. Sí, a ver, varias cosas. Yo tomo lo que dice Mauricio desde el punto de vista de lo que pasa socialmente detrás del fenómeno. Porque si no hubiese ese caldo de cultivo, los que lideran esto, que son un grupo muy pequeño, no tendrían posibilidades de tener a su merced alguna clase de pequeño ejército para poder movilizarse, para poder coordinar acciones. ¿Ya? Gente que quiere hacer esto en todas las sociedades existen. No es el punto. ¿Ya? El punto es cuál es el caldo de cultivo que permite que eso funcione. El caldo de cultivo que permite que eso funcione es que hay una sensación objetiva, que tiene que ver con datos objetivos, además, de que muchos estudiantes sienten que ya en el colegio está establecido su destino y que no hay camino, no hay posibilidades de llegar a esos lugares de mayor selectividad, no hay posibilidades porque la desigualdad sencillamente ya atrapó, generó una costra bien dura. Entonces, en ese contexto puede germinar un discurso destructivo, un discurso anómico, un discurso de confrontación con las instituciones mismas. Lo estamos viendo en el Instituto Nacional, pero lo hemos visto en muchas instituciones educativas. Yo trabajo en el mundo educativo, lo vemos con cierta regularidad. Y en ese sentido hay que tener claro que son grupos que no son más incluyendo el caldo de cultivo completo, no son más de 300 personas en todo el sistema, ¿ya? Y que efectivamente esas personas sí están poniendo en riesgo, pero la están poniendo en riesgo porque al frente, y ahí está el punto que quiero marcar, al frente, ¿qué es lo que tienen? Tienen a personas que literalmente, y lo digo con nombre y apellido, que hay dos personas que le están dando premios. Yo creo que, me imagino que de manera completamente sin quererlo, sin intención alguna, pero le están dando premios. O sea, cuando tú anuncias de que es posible que se cierre el Instituto Nacional y dices que se va a perder la normalidad, es premio para todos aquellos que están buscando que quede el caos. Es un premio. El alcalde Alessandri en ese sentido lo ha hecho pésimo. La ministra de Educación también
También ella se enfrentó fuertemente con el tema del Instituto Nacional, destacó el tema. Estos son temas que se trabajan mucho en silencio, mucho en el sentido docente, mucho en tranquilidad. Sin aspaviento. Pero ¿cómo lo harías tú, Alberto? ¿Cómo lo harías tú? Porque esto de en silencio, que una charla con los que están, con los overoles, sentarse, conversar. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con lo que está diciendo Felipe. Alberto, eso se ha intentado de todas maneras. Esto no es de un día para otro. Pero hoy día la situación es insostenible. Y si tú relativizas la violencia que estamos viendo ahí. ¿Quién ha relativizado? No, porque está diciendo que una costa que no hay que enfrentarla de esa manera. ¿Cómo hay que enfrentarla de esa manera? ¿Cómo la enfrentas entonces? Es evidente. Primero. Deja el amparo de ellos que hagan lo que quieran en el colegio. Primero. Pero Alberto, ¿sabes qué? Te puedo interrumpir muy brevemente. Sí, dime. Muy cortito. Si lo que pasa es que la dificultad que tenemos cuando empezamos a darle contexto a la violencia, cuando empezamos a decir, mire, es que en realidad aquí hay un caldo de cultivo, y yo ahí estoy de acuerdo con Cristian, no podemos darle contexto a la violencia. Si tú me preguntas a mí, por eso la inteligencia es tan importante, porque no es que, dado que tenemos muchos problemas como sociedad, eso hace que esos 300 personas puedan hacer la pega. Aquí los que hacen que esas 300 personas puedan hacer lo que están haciendo, que es destrozar el emblema de la educación pública, es justamente que la inteligencia no está funcionando. Porque esas mismas personas, si es que efectivamente tuviesen que enfrentar la justicia por los destrozos, como lo hace una persona que a veces carterea en el centro. Si aquí la desigualdad también entre distintos tipos de violencia brutal, el que carterea en el centro se va para adentro y el compadre que destroza el Instituto Nacional se queda simplemente impune y lo deja libre al día siguiente. Esa conducta que ustedes dos están teniendo, lamento decirlo, que es denostativa, lo que hace justamente es plantear una discusión que no lleva a nada, porque yo te voy a contestar que entonces la educación pública, los primeros en destruirla fue la derecha y que sistemáticamente han estado en eso. Todo lo contrario, si queremos rescatar la educación pública. Queremos rescatarla. Trabajemos en eso. Y de hecho, hoy día escribí una columna que le hago un homenaje al alcalde de Paine, Diego Vergara, que rescata la educación pública, recibe un municipio sin recursos y la lleva a un lugar donde la demanda por la educación pública en Paine de Diego Vergara es fantástica. Lo que corresponde en caso como ese es ver ese ejemplo, y hay varios otros ejemplos de alcaldes que lo han hecho en Chile, varios que igual que se cuentan con los dedos de una mano o dos máximo, ¿ya? Pero efectivamente existen experiencias exitosas que hay que ir a mirar y hay que tomar las políticas públicas que derivan de aquello. Y eso lo tienen que hacer los ministros en vez de estar supuestamente confrontando cuando lo que corresponde ahí es trabajo de inteligencia, porque efectivamente no es de difícil desbaratarlo, ¿ya? Evidentemente. No puede ocurrir que esto vuelva a ocurrir, porque si vuelve a ocurrir hay más premio. Y no me van a creer, pero hay un caldo de cultivo y no me van a creer que hay más gente que llega cuando ve publicidad, porque hoy día las personas, las sociedades integran de alguna manera. Una de las formas en que integra la sociedad contemporánea a través de la fama, la capacidad de impacto social mediático. Y por tanto, cuando tú le dices, mire lo que está pasando aquí, eso integra a personas que están desintegradas. Y por tanto van a llegar. Entonces, si tú les permites que se reitere, la gente va a llegar. Lo que se necesita es acción policial eficaz lo más rápido posible, capacidad de inteligencia para tener los datos y efectivamente un trabajo de recursos para la educación pública, que es algo que es como innombrable en todo esto, pero es obvio, ¿ya? Para que la educación pública sea relevante necesita más recursos, ¿ya? La educación pública, si uno ve... Pero ahí cometieron una inmoralidad que fue matar al liceo emblemático. El gobierno anterior, perdón que lo diga, pero hay una columna incluso del exministro Seguirre con Ignacio Walker, de un proyecto de ley que nosotros hicimos con Pepe Out para rescatar los liceos emblemáticos. Los mataron con la reforma anterior y eso creo que fue un grave error. Tenemos que ir a una pausa, pero antes queremos agradecerle, senador, por habernos acompañado acá esta mañana en Estado Nacional y conversar de todos estos temas con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Gracias, Mauricio. Vamos a la pausa y ya volvemos con Estado Nacional.